Ya entrará entonces. Eh, Hoy vamos a hacer una revisión práctica de lo que es una de las técnicas de anestesia más comunes que se realiza en nuestro medio, que no sé si alguno de ustedes ya ha sido sometido, pero es la técnica que más se realiza entre todas las que se hace en anestesia. Es la anestesia regional en su variedad subaracnoidea, o sea, más comúnmente llamada la famosa raquídea, que han debido escuchar. No es la peridural, que es la otra que también han escuchado, esta es la raquídea. A ver si es que les veo, se olvidan de conectarse. Bueno, ya, como introducción, les quiero decir de que mi objetivo de este tema no es de que ustedes vayan a hacer una anestesia sobre la idea, porque eso no les corresponde, no les compete. Pero lo que sí tienen que hacer es por lo menos tener la idea clara de dónde se hace la punción para hacer esta técnica, porque no solamente es la anestesia que se hace en ese lugar de punción, también se hace extracción de líquido cefalorraquídeo con fines de diagnóstico. Entonces, la punción para sacar líquido cefalorraquídeo sí corresponde a un médico general el hecho de saber y de realizarla. Entonces, quizás ustedes cuando vayan a la provincia tengan que hacer una punción para sacar líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos para mandar al laboratorio. Entonces, es importante que sepan mínimamente dónde se tiene que hacer la punción, no necesariamente con el objetivo de que vayan a hacer una anestesia. Ya, les estoy mostrando aquí en un cuadro la variedad de técnicas de anestesia que existen en nuestro medio y las que hacemos, pero también aclarar que no solamente son estas, sino que la mayor parte de lo que hacemos es la combinación de estas técnicas. No es tanto una técnica única que se le realiza, sino que vamos combinando. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a describir un poquito rápidamente, porque eso ya en la parte teórica nos va a tocar hacer. Hay dos grandes grupos de la anestesia, la general y la local. Dentro de la local se llama local por lo que se utiliza anestésicos locales. No se refiere a que sea en el local en el lugar de punción, como si fuera un dedo, digamos. Es local porque se está utilizando medicamentos llamados anestésicos locales. General, su nombre dice, ¿no? Es todo un cuerpo, todo el cuerpo está dormido. Para una anestesia general no solamente hay un fármaco, es un coctelito de fármacos, varios medicamentos que se colocan al mismo tiempo, con el objetivo de perder la conciencia, quitar la parte motora, quitar la parte sensitiva, quitar la parte de la conciencia, todo eso al mismo tiempo. Parte de la general es la sedación. La sedación simplemente es un estado de sueño, no es otra cosa más. Es como cuando ustedes están dormidos, pero un poco más profundo. Pero al mismo tiempo, si existe un estímulo doloroso, como que cuando les tocan o les pellizcan mientras están durmiendo, ustedes van a despertar o se van a mover. Esa es la sedación. Simplemente hay una pérdida de conciencia y de memoria. Esta sedación puede ser superficial, puede ser moderada, puede ser profunda, dependiendo qué tipo de procedimiento se vaya a hacer. ¿Dónde se utiliza las sedaciones en nuestro medio? Generalmente para los estudios de gabinete, las endoscopías, las colonoscopías, procedimientos cortitos, que solamente necesitan un poco que estés y medio dormido, no tanto que no sean dolorosos además. Dentro de la general, que también todo este capítulo vamos a ver cuando hablemos de general, está la general inhalatoria, que como su nombre dice, es administrada a través de la respiración. Solamente por la respiración, no entra ningún otro medicamento de manera endovenosa. Esta técnica se utiliza bastante en pediatría
porque como ustedes pueden recordar, un niñito cuando entra al quirófano, primero que a veces no viene con su equipo de suero y tienes que colocarle. Y para colocarle hay dos técnicas, una que es medio cruel, que es agarrarle entre 5 personas y pincharle y un griterío de esos. Y la otra es, bueno, pues poner una mascarita en su carita, soltarle el gas halogenado y de a poco se va durmiendo en compañía de sus padres, inclusive, o en los brazos de su madre, hasta que esté un poquito medio borrachito y medio drogadito y recién se le puede continuar para colocarle un suero y así no le va a doler ni se va a acordar. La otra técnica de general es la llamada TIVA, total intravenosa anestesia, o sea, anestesia totalmente intravenosa, donde no existe nada de la vía inhalatoria. Toda esta técnica se pone a través de la manguerita del suero y no hay nada de inhalación. Y la balanceada, que sería la combinación de ambos, con el objetivo de sacar beneficios y disminuir los efectos adversos de una técnica y la otra. ¿Qué hacemos en la balanceada? Empezamos con la manera endovenosa, o sea, le ponemos las jeringuitas para que se duerma en menos de 1 minuto y después de dormidito continuamos con inhalatoria hasta el final de la cirugía. Si haríamos al revés, primero empezaríamos con inhalatoria. Eso no funciona porque para dormir a una persona adulta, mínimamente entre unos 10 minutos a 15 minutos tendrías que hacerle respirar el aire con anestésico hasta que caiga, y ese olorcito del anestésico es medio desagradable, entonces no toleran, entonces no da. Entonces preferimos dormirlo de manera endovenosa y ya dormido se le hace el mantenimiento de manera inhalatoria. Eso como un resumen de lo que es la general, que también se va a ver en la parte teórica. Ya entrando a la local tiene otras clasificaciones y dentro de la local está la infiltración, que es prácticamente la local misma, la propiamente la que se realiza en el lugar de donde vas a hacer tu intervención. Esta infiltración se la utiliza en las heridas, en las curaciones, donde uno le pincha alrededor de una heridita, alrededor de donde vas a hacer tu procedimiento de sutura o alguna extracción de un lunar o alguna cosa así, filtración. Cuando ya manejas nervios periféricos, hay que recordar simplemente anatomía, ¿no? Para hacer este tipo de anestesia, recordar por dónde pasan los nervios son y en qué sectores van a inervar. Si, por ejemplo, hablamos del antebrazo, tendríamos que saber por dónde pasa el radial, dónde pasa el cubital, el mediano, qué parte de la mano inerva el radial, y si es que esa parte es la que vas a operar, ese nervio específicamente lo tienes que bloquear. Eso se hace con ecografía. Para esto es necesario saber anatomía de los nervios. Si quieres hacerlo un poco más arriba, más grueso el nervio, aquí también entran los plexos. O sea, el plexo braquial, que es el encargado de dar la inervación a todo lo que es el brazo, y el plexo lumbar, que es el encargado de toda la pierna. Entonces, también se los hace ecodirigidos. Ahora, antes se los hacía con parestesia o con electroestimulación. Esas técnicas ya están desapareciendo. Lo que vamos a hablar ahora son, bueno, las técnicas neuroaxiales. Neuroaxial significa anestesia que se la realiza en el neuroeje, o sea, en todo lo que es la columna vertebral. Cualquier pinchazo que esté en la columna o alrededor de la columna es neuroaxial. Dentro de estas están las que se pinchan en la columna, las que se pinchan a nivel de las costillas, las que se pinchan en el cuello, en el torso, en el saco, en el coxis. Todo lo que es columna es neuroaxial. Dentro de la neuroaxial están dos grandes grupos. El que vamos a hablar ahora es la subaracnoidea y posteriormente hablaremos la peridural. Como su nombre dice, subaracnoidea y peridural. Ya en los mismos nombres está indicando dónde va a ser
la punción. Si dice sub, significa por debajo. Aracnoidea de la aracnoides. Esta técnica se hace debajo de la aracnoides, que es una meninge. Y si dice peridural o epidural, también llamado así, está hablando peri de periferia o epi por encima de la dura madre. Ambas técnicas combinadas es lo que se está utilizando en la actualidad, no tanto ya las individuales. Si seguro alguien me va a preguntar después, vamos a explicar por qué tiene que ser combinado. De una variante de la peridural, pero solamente en los niños, es la anestesia caudal, que se le realiza en un espacio óseo, una ventanita ósea que está en el hiato sacro, entre el sacro y el coxis en realidad. No se hace en el adulto porque mientras va creciendo el niño, esta ventana ósea va desapareciendo y ya no se puede hacer en el adulto. Con mm, con esa introducción, entonces ya empezaríamos a hablar de nuestro tema. Hoy vamos a hablar de la anestesia subaracnoidea, mal llamada raquidia, porque en realidad cualquier técnica que se pinche alrededor de la columna es también una raquidia, no solamente la subaracnoidea. Para eso vamos a recordar unos conceptos básicos de anatomía que de hecho ustedes ya lo saben, pero solo por si acaso lo vamos a recordar. Recordemos que la columna vertebral es una estructura ósea formada de múltiples piezas óseas llamadas vértebras. Esta columna da al cuerpo el sostén y la protección de los órganos que se encuentran dentro de ella. Esta columna tendría que ser una columna recta, pero existen situaciones en las que esta columna no es recta y sus curvaturas fisiológicas que presenta no son exageradas y se vuelven curvaturas patológicas. Recordemos que esta columna está repartida en regiones y cada región tiene su número de vértebras. La región cervical que tiene 7, la torácica 12, la lumbar 5, la sacral 5 también, pero que están fusionadas en una sola pieza, y el coxis. Esto simplemente es para recordar cómo están las vértebras en la columna. Si vemos a la columna en sentido antero-posterior, la columna tiene que ser rectita, bien vertical. Si vemos una columna en sentido lateral, la columna tiene dos curvaturas cóncavas hacia adelante y dos convexas hacia atrás, que son las curvaturas fisiológicas que tiene la columna. O sea, existen dos lordosis, la cervical y la lumbar, y dos cifosis, que sería la dorsal y la del sacro. Como les dije, la columna está formada por unas piezas óseas llamadas vértebras. Estas vértebras, cuando las vemos, y si se acuerdan, la vértebra tiene unas partes, o las partes de la vértebra que así hemos aprendido, y estas partes son pues el cuerpo vertebral, su apófisis espinosa, sus dos apófisis laterales, las carillas articulares, los pedículos, las láminas, y al medio un agujero llamado agujero vertebral, que tiene la función de albergar y proteger a lo más noble del sistema nervioso, que es la médula espinal. La médula, a su vez, está recubierta de unas membranas de tejido conectivo llamada meninges, que vamos a ver más adelante, y dentro de las meninges está la médula rodeada de líquido cefalorraquídeo. Estas partes que hemos mencionado de las vértebras, el cuerpo, las apófisis transversas, espinosas y demás, existen en todas las vértebras, solamente que algunas vértebras tienen de manera diferente esas partes. Aquí estamos viendo 3 vértebras, la cervical, la torácica y la lumbar, en las cuales también vemos su cuerpo, el cuerpo y el cuerpo de la lumbar.
como estamos viendo, diferentes formas de estos cuerpos. Cada vértebra tiene su situación y su función. Pero ¿para qué vamos a recordar esto? Para un simple detalle. Acordarse cómo son sus apófisis espinosas, o sea, las traseras de cada vértebra de cada región. La cervical, como es apófisis espinosa, estamos viendo que es ligeramente de arriba hacia abajo y de adelante a atrás. La torácica también va de adelante a atrás, pero es más vertical, es más larga, es más oblicua en realidad y más filuda. En cambio, la lumbar es ligeramente inclinada de arriba hacia abajo y es más voluminosa y gruesa. Esta es la única diferencia anatómica que ustedes tienen que acordarse. No nos vamos a olvidar del cuerpo, de los agujeros, simplemente de las apófisis espinosas. ¿Por qué? Porque en el caso de la subaracnoidea, la punción se hace a nivel de la zona lumbar. Entonces tenemos que acordarnos cómo es la apófisis espinosa de una vértebra lumbar. En el caso de la peridural, se puede hacer a nivel torácico o a nivel del cuello, en la cervical. Donde vayas a pinchar, te tienes que acordar cómo es esa apófisis espinosa. ¿Por qué? Porque nuestra aguja tiene que entrar en el mismo sentido que tiene la apófisis espinosa. Si la apófisis espinosa es oblicua, la aguja tiene que entrar oblicua. Si la apófisis espinosa es ligeramente horizontal, la aguja tiene que entrar en el mismo sentido. Si nos olvidamos y queremos meter una agujita en sentido horizontal, vamos a chocar al hueso y nuestra aguja no va a progresar nunca. Entonces no se va a poder hacer. Si aquí también nos olvidamos y metemos como si fuera una cervical, va a chocar al hueso y no va a progresar. Entonces no va a funcionar nuestra punción. Lo que tenemos que es acordarnos cómo es la apófisis espinosa en cada región. ¿Hay alguna duda por aquí? No creo. Bueno, esta es un corte de la médula. Recordemos que la médula está formada por dos sustancias, la gris y la blanca, y que la gris al final, que tiene esa forma de H de cada extremo, dos anteriores y dos posteriores, salen unas raíces nerviosas para formar prácticamente las raíces de cada nervio raquídeo. Son dos raíces anteriores y dos posteriores. Una de ellas es motora y otra es sensitiva. ¿Cuál será cuál? ¿Quién sabe? La anterior será sensitiva, doctor. la anterior es motora y la posterior es sensitiva. Esta disposición de anterior a posterior y sensitivo y motor tienen que acordarse porque la gravedad de cuando pongamos al paciente en sentado o echado, vamos a ver cómo la gravedad afecta a nuestro anestésico local en lo que vamos a querer buscar el efecto. Esta médula está rodeada de tres membranas de tejido conectivo llamadas meninges. ¿Qué pregunta de examen es el orden de las meninges de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Y empezamos pues con la dura madre, que está la más afuera, la aracnoides y la pía madre. Estas tres meninges son las que protegen a lo que es la médula. Si nosotros agarramos una aguja y empezamos a introducir, si se acuerdan de lo que decía la peridural, peri es afuera de la dura madre, la peridural se queda ahí, no atraviesa la dura madre, se queda en la periferia de la dura madre. Si estaríamos hablando de una anestesia subaracnoidea, sub significa debajo de la aracnoides. Entonces la aguja tiene que avanzar, atravesar la dura madre, pincharla, llegar a la aracnoides, pincharla también y quedarse ahí.
un espacio debajo de la aracnoides. Por eso se llama subaracnoidea y aquí peridural porque está por fuera de la dura madre. La aguja tiene que seguir ese trayecto. Un requisito para esta técnica es de que no se debe de hacer la punción donde hay médula. Si ustedes meten la aguja donde hay médula, lo que van a generar es de que traumaticen a la médula con un corte o con alguna lesión de manera permanente y quizás venga un juicio penal contra ustedes. La punción de la subaracnoidea se tiene que hacer en lugares donde no exista médula. Para esa situación, la pía madre, que es la última de las membranas, está pegada a la médula y forrando la médula. Si se les dice que no tiene que haber médula en una punción, de hecho que donde pinchen ustedes no va a haber pía madre, porque la pía madre va a estar donde está la médula, no donde ustedes van a pinchar que no exista médula. Esta es otro recuerdo anatómico de lo que es el hueso coxal, como si se acuerdan que es un hueso de la categoría de los huesos planos. Teóricamente tiene la forma de un cuadrado y al ser cuadrado tiene pues 4 esquinas. Estas esquinas se llaman espinas y son espinas ilíacas anteriores, las que están adelante, posteriores, y dentro de cada una hay una superior y hay otra inferior. O sea, estaríamos hablando de espinas ilíacas anteriores superiores, posteriores superiores, posterior inferiores y anterior inferiores. Y entre las 4 van a formar ese cuadrado. Las dos espinas que se tocan en el cuerpo a través de la piel es la espina ilíaca anterosuperior, la que todos ustedes se tocan cuando se van palpando la cadera en la parte anterior, donde es un punto anatómico inclusive para buscar la apendicitis, otro punto anatómico es para colocar el dedo y después hacer una cuarta hacia atrás para los inyectables. O sea, todos sabemos dónde está esta espina ilíaca anterosuperior. ¿Alguien duda dónde está? Está aquí. Este puntito que nos vamos a tocar todos, esa es la espina ilíaca anterosuperior. Todos podemos tocar ese punto. El otro punto que se puede tocar, pero ya un poco más difícil, pero se puede tocar, es la espina ilíaca posterosuperior. Este es el que tenemos que buscar, no tanto la anterior superior, sino el posterior superior. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita les explicamos. Las otras dos espinas, las posterior inferior y la anterior inferior, no se las puede tocar porque están dentro de la cadera, en el interior mismo, así no podemos ni acceder. Lo que sí podemos tocar es esta, la espina ilíaca anterosuperior, y también podemos tocar la cresta ilíaca. O sea, si nosotros colocamos nuestras manos en la cadera en posición de foto, como hacen las chicas, van a apoyarse su mano en la cadera. Entonces, esto sí podemos tocar, la espina ilíaca también podemos tocar. O sea que nosotros estamos tocando la espina ilíaca anterior superior y el borde más alto de nuestra cadera, sea en hombre o sea en mujer. Podemos tocar lo más alto posible. Si nosotros seguimos desplazando nuestros dedos después de haber tocado la espina ilíaca anterosuperior, vamos palpando hasta llegar al nivel más alto de nuestra cadera y continuamos yendo hacia atrás, vamos a tocar otra rugosidad, más o menos a ese nivel. Esa es la espina ilíaca posterosuperior, que en los hombres es un poco marcado, no tanto como la anterior, y es más evidente que en las mujeres, porque en las mujeres el tejido
Adipocito de esta zona lo camufla un poco, pero tocando a la palpación profunda se puede encontrar. Ya más o menos está a ese nivel en la parte trasera de la cadera. El objetivo es encontrar esta espina. A veces se puede y a veces por la gordurita no se puede, pero el objetivo es encontrar como sea. Una vez que encuentras esta espinita, tienes que encontrar su contralateral, o sea, las dos de cada lado. Imaginariamente hay que hacer una línea de esa espina a la otra espina. Esa línea se llama línea imaginaria de Tuffier, como está ahí escrito, Tuffier. Esa línea va de una espina ilíaca posterior superior a otra posterior superior. Y con la columna vertebral hacen una intersección. Esta intersección corresponde a la tercera y la cuarta vértebra lumbar. Ese es el lugar donde ustedes tienen que pinchar. Pero ¿qué pasa si no logran tocar? Buscan y se buscan y la paciente de paso es cosquillosa y no se deja tocar y se mueve, como esas cosas nos pasan. Entonces, la otra manera es prácticamente hacer una línea del borde más alto de nuestra cresta al borde más alto de la otra cresta. Y de ahí un poquito bajar, porque esto va a coincidir con la apófisis espinosa. Entonces saltas un poquito y ya llegas a un espacio. Hacia abajo, no hacia arriba. Y ese sería el espacio donde ustedes tienen que pinchar. Recuerden, entre L3 y L4. Es el lugar ideal. L3 y L4. ¿Por qué tanto hemos hecho? Porque este es un lugar libre de médula. No se tiene que pinchar en lugares donde hay médula. Eso está clarito. Desde el comienzo voy repitiendo. No pinchar donde existe médula. Tienen que pinchar donde no hay médula. Y para eso la pregunta que va para ustedes. ¿Dónde acaba la médula en el adulto? En esa región, doctor, porque de ahí es lo que nace la cola de caballo, digo. Y está bien lo que has dicho, pero más específico porque esa región que tú dices tiene 5 vértebras. Entonces, el objetivo es pinchar donde no exista médula. Para eso es obligación ya de ustedes como médicos generales y de mi parte como anestesista o anestesiólogo en todo caso, dominar la anatomía de la zona lumbar. No, ya olvídense del resto de la columna si quieren, pero solamente la columna lumbar tienen que acordarse. Y eso viene desde conceptos básicos de cuántas vértebras son, cómo son sus apófisis transversas, lo que habíamos dicho, sus apófisis espinosas. Ya saben, si se corta, entran nomás. La zona lumbar tiene pues 5 vértebras. La 5, la 4, la 3, la 2, la 1. L1, L2, L4, L5. El objetivo es colocar la aguja entre la tercera y la cuarta vértebra. Si esta es la quinta, la cuarta, la tercera, aquí tiene que, a este lado tiene que entrar nuestra aguja. Entre la tercera y la cuarta. Si se fijan, el espacio que está generado entre dos vértebras es ligeramente hacia atrás, ligeramente horizontal. Nuestra aguja tiene que abrirse espacio por esas vértebras. La aguja tiene que entrar ligeramente hacia arriba. Si la meten totalmente horizontal, puede ser que choque. Si la meten muy oblicua, puede ser que choque.
Entonces tienen que acomodarse a ese espacio. Por eso, ustedes deben de posicionar a su paciente lo más rectito posible. Se le pide al paciente que se siente o que se eche del lateral. Eso vamos a ver más adelante, cómo serían las posiciones. Como la punción va a ser hecha en la zona lumbar, mínimamente la zona lumbar tiene que estar rectita. No importa si está chueca su parte dorsal o su parte cervical. Por lo menos la zona lumbar tiene que estar recta, en lo que se refiere si está sentado, para que la aguja entre hacia adelante. Es lo que decía, entonces se hace una línea de cresta a cresta o de apófisis espina ilíaca posterior superior a otra, con el objetivo de encontrar un espacio libre de médula. Y la aguja tiene que acomodarse a ese espacio e entrar hasta llegar, ya sea a la peridural, fuera de de la madre, o atravesando las suprarachnoides para llegar a donde está el líquido cefalorraquídeo. En la actualidad, si se puede decir, estamos ya utilizando la ecografía para buscar hasta dónde está la médula y por debajo de la médula pinchar. Pero eso y la ecografía ya es otro capítulo que también tendrían que dominarlo ustedes en lo mínimo también, por lo mínimo, las cosas básicas. Y esto es lo que quería decir, es lo que he preguntado. Esta es una resonancia de columna y aquí se puede observar que en el adulto la columna, el cono medular, donde comienza la cola de caballo, en el adulto acaba entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Ahí acaba la médula. Mientras más niños somos, más abajo está la médula. En el adulto es L1, L2. En los recién nacidos puede ser en L2 y L3. Y si ese recién nacido es prematuro, a veces un poco más abajo. Entonces, la médula está más abajo y mientras vamos creciendo se va a localizar en su posición definitiva, que sería entre la L1 y L2. Otros dicen atrás del cuerpo vertebral de la primera vértebra. De ahí para abajo ya no hay médula. La médula acaba entre la primera y la segunda. De ahí para abajo no hay médula y por eso es lo que se les decía, tienen que pinchar en lugares libres de médula. Si esta es la L1, L2, L3, L4, más o menos por aquí es su función entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar, donde no existe médula. Entonces, si se acuerdan de eso, y si se acuerdan cómo tiene que entrar la aguja, no importa si es la primera vez que están agarrando una aguja, no importa si están obligados a hacer una punción de líquido cefalorraquídeo, y simplemente se acuerdan de ese conocimiento anatómico, pueden aventurarse a hacer una punción en la espalda, aunque sea milímetro a milímetro, metan su aguja, aunque sea tárdense media hora pinchando de a poquito, así con miedo, temblando, pero tarde o temprano van a llegar al saco dural y va a salir de ahí líquido cefalorraquídeo. Pueden pinchar, como les dice, 20 veces, aunque sea, porque aquí no hay médula. Si lo van a hacer donde hay médula, ahí sí están fregados. Ahí lo dejan al paciente con alguna secuela. Entonces, acuérdense, debo de pinchar en lugar donde no hay médula. ¿Cómo sé eso? Tocando la cadera, la cresta, hacer una línea al otro lado y bajar un espacio más abajo o buscar las espinas ilíacas posteriores superiores, que caen directamente sobre la tercera y la cuarta vértebra. Si la médula acaba aquí y continúa la cola de caballo, esta cola de caballo continúa dentro de lo que es el saco dural. Y este saco dural acaba entre la S1 y la S2. Este saco dural está lleno de líquido cefalorraquídeo. O sea, tenemos un espacio, un segmento de la S2 hasta la S2, donde está el líquido cefalorraquídeo, y podemos sacar de ahí
el líquido para nuestro examen. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Doctor, entonces, en caso de los niños, ¿dónde se hace la punción? ¿Qué dices? En caso de los niños, entonces, ¿dónde hacemos la punción? Bueno, para empezar, dudo que haga niños, pero en los niños, igual, si ustedes hacen la misma maniobra, buscar la línea de Tuffier, una vez que han marcado un espacio para abajo, se hace la punción. O sea, sería entre la cuarta y la quinta ya. La línea te sirve para identificar dónde está la L3 y la L4. Después de haber encontrado dónde está la L3 y la L4, saltas un espacio más abajo para niños. Para hacer punción, a los niños, ahí sí hay que agarrarlos como sea, porque no les puedes hacer anestesia para sacar una prueba de líquido. Que le agarra en posición dobladita y ahí tienen que pinchar nomás. Eso ya lo hará su jefe de servicio, supongo. Pero para ustedes, como ya en adultos, y quizás van a hacer una punción de laboratorio, que sepan la L3 y la L4 es suficiente. Existen columnas chuecas, que no son como deberían de ser rectitas. Estas diferencias de columna a veces dan problemas en la punción. Los tipos más frecuentes son las que están en sentido lateral, o sea, las escoliosis, que van de derecha a izquierda, esas desviaciones, no tanto las lordosis ni las cifosis que son en sentido antero-posterior. ¿Qué nos interesa? Si nos encontramos frente a una columna chueca como esta torácica, no le tengamos miedo ni nada, porque lo que necesitamos es la parte lumbar. La parte lumbar sigue rectita. La parte torácica está la chueca, pero la parte lumbar sigue recta. El lugar donde vamos a pinchar está nomás en posición recta, o sea, podemos pinchar. Cuando ya nos toca escoliosis lumbares, estas ya nos pueden dar un problema, pero también hay que simplemente tener paciencia. Lo primero que tienen que hacer es ver qué tan chueca está la columna. Pues, trazarán una línea imaginaria, aunque sea con marcador, y verán qué tanto se separa de la línea media de esta columna. Después, con el mismo marcador, irán marcándose, tocando dónde están sus apófisis espinosas de cada vértebra, lo que están tocando hacia la piel. Entonces van a ver cómo se sale de la línea media y se desvía. Y al conocer ya esta desviación, justamente ahí tienen que pinchar, pues donde se ha desviado, ahí es la punción. Que no le clavarán en la línea media, sino en la donde se ha desviado. Si se ha desviado aquí, ahí tendrá que ser la punción. Mejor dicho, ahí no tendrá que ser en la línea media, porque si la apuntan en la línea media, van a llegar a un lugar donde no hay no, ni siquiera todo va a ser hueso y la aguja nunca va a entrar.
Bueno. Bueno, volviendo a lo que les decíamos, si nos encontramos frente a una columna desviada, tratemos de enrectarla pidiendo al paciente, inclínate a este lado, inclínate más adelante, inclínate a tu derecha, a tu izquierda, tratando de enrectar la columna. Si se pone fea la columna y no se puede ni siquiera tocar, de paso es una persona gordita donde no se puede ni ver las vértebras, se puede pedir una radiografía de espalda para tener más o menos una idea de cómo está la disposición o la orientación de las espinitas de las vértebras. Ideal es el que el paciente se sentadito. O sea, dos posiciones tenemos para pinchar. Una que esté sentado y la otra tendría que ser en decúbito lateral. La posición sentada es la más fácil. Ahí se puede pedir al paciente que se incline más adelante, que venga más atrás, que se gire un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, con el objetivo de ustedes tratar de enrestar la columna lumbar que nos interesa en este caso. Esta es la zona que nos interesa. Esta línea negra está representando dónde acabaría la médula espinal. Y ustedes tienen que pinchar por debajo, ya sea en la línea que va de una cresta a otra cresta, o la línea que va desde la espina ilíaca posterior superior a la otra línea ilíaca posterior superior, en un lugar donde no existe médula. Pero hay situaciones en las que el paciente no puede sentarse. Por ejemplo, la común, en las embarazadas que van a ir a cesárea. Si uno les dice sentate, la barriga no les deja. ¿Por qué? Porque ocupa un bulto, más o menos aquí adelante. Entonces, entre el pecho de la paciente y las piernas está la barriga al medio. No les deja mucho sentarse y peor si se les dice que se siente lo más recto posible. Idealmente, si se puede, si se le pide al paciente y se puede, hay que hacer cuadrar 90 grados entre lo que es la mesa de donde está sentada y la espalda del paciente. Aquí tiene que haber 90 grados. Eso es lo ideal, pero a veces no se lo consigue. Como ven en la gráfica, ni en la gráfica se está pudiendo mantener 90 grados. En la gráfica está viendo una angulación más o menos así, donde tampoco está viendo 90 grados en relación a la mesa. La agujita traten de colocarla también en 90 grados a la espalda. Si la espalda está un poco hacia atrás, ustedes tendrán que poner un poco más inclinado. Si la espalda está rectita, la aguja tiene que entrar también rectita. Como está inclinada aquí, también la aguja tiene que estar muy inclinada, formando siempre 90 grados. Si entra la aguja y choca hueso, ya pueden ustedes pues direccionar un poco mejor su aguja. Si meten la aguja y choca hueso, sacan, cambian de dirección, un poco inclinado, sacan un poco más inclinado o hacia abajo o más abajo, inclinando la aguja hasta encontrar que ingrese la aguja. Si el primer intento choca hueso, retroceden y van cambiando de dirección de a poquito hasta que se entre la agujita. Y lentamente van progresando, ahí tarde o temprano va a salir líquido, porque ese lugar no existe médula, entonces esa es la tranquilidad que tienen que tener. La médula está más para arriba. En cambio, cuando se hace una punción en el paciente en posición de cúbito lateral, se hace un poco más dificultoso porque la columna ya no está en línea recta. La columna ha caído hacia abajo formando un arco y esto ya nos dificulta ligeramente. Pero ¿qué nos salva? Que podemos tocar todavía las apófisis espinosas de cada vértebra.
Y esto nos traza el caminito de cómo está orientado esta columna. Está manteniendo un arco. Entonces, una vez que busquemos ese espacio, ahí debemos introducir la agujita, siempre combinando con la otra línea, ¿no? Con la de Tuffier o la línea bicrestilia, donde se intersectan, se cruzan la columna con esta línea, ahí se debe de hacer la punción. ¿Se entiende? La médula debe estar por aquí. Pues donde no hay médula, se hace la punción. ¿Qué se necesita para hacer una punción de líquido para sacar o para dar anestesia? Se necesita de insumos, de equipamiento. Y dentro de esos equipamientos, uno de los principales, aparte de las jeringas, está las agujas. Luego está el medicamento. De las agujas, ¿qué podemos decir de las agujas? Las agujas son descartables, son recontra finitas, bien delgaditas, ahorita las vamos a ver, pero que se caracterizan, uno, porque son largas, o sea, son agujas de 12 a 15 y a 18 centímetros, dependiendo, son para obesos, normalmente mide 12 centímetros, hay una que es más larga de 15 y hay otra que es para súper obesos de 18. Ya no llega a nuestro medio, pero la estándar sería esta. También existen de pediátricas que solamente miden 5 centímetros. ¿Qué les caracteriza a estas agujas aparte de ser delgadas y largas? La punta de sus agujas. Hay puntas que son en forma de bisel, cortadas en ángulo, son agujas biseladas. Hay otras que no tienen bisel, pero sí tienen la forma de un lápiz, por eso se llaman agujas punta de lápiz, y hay otras que es la combinación de ambas. El primer trayecto de la puntita es biselado y lo que continúa es romo, que ya no tiene filo. En nuestro medio solamente hay estas dos, la biselada y la punta de lápiz. La que más utilizan es la biselada por la cuestión de precio y de que los seguros siempre te dan lo más barato. Esta debe estar alrededor de sus 40 bolivianos y esta debe estar llegando a sus 80 a 100 y esta otra que supera los 120, pero no existe en nuestro mercado. Por el color de la aguja también se clasifican en números. La más común, la 26, la cafecita, y la más gruesita es la 25 naranja. Y ahora les voy a mostrar cómo son las agujas y cómo eran en su antigüedad. ¿Quiénes de ustedes han nacido con cesárea? Todos debe ser, ¿no? O le han hecho sufrir a sus mamás. Bueno, los que han nacido por cesárea o sus hermanos, quizás su mamá debe quejarse de dolor de espalda. Que por tu culpa me duele la espalda porque has nacido de cesárea. Estamos hablando de más o menos más de 20 años atrás, creo. Hace 18, 20 años atrás, calculando la edad de ustedes, las agujas de raquidia eran estas. Si es que se ven, agujas totalmente metálicas. Esta es de 18 centímetros, larga, duras, gruesas. No eran desechables, eran reutilizables. Pinchabas, tenían que lavar, ponían al autoclave, esterilizaban y te tenían que clavar en la siguiente nuevamente. Tantas veces usaban que la punta desaparecía, o sea que nuevita era filuda, pero tantas veces han usado y ya pierde el filo, inclusive este ya no tiene ni filo, me estoy pinchando y ni duele ya. Entonces, que te pinchen con esto varias veces, obviamente que te hacían ver estrellas y por eso sus mamás se quejan de ese dolor de espalda. Esta aguja tiene una guía por dentro que le da dureza y firmeza a esto. Como pueden ver, es una aguja relativamente dura. Las agujas actuales son estas, delgaditas, más cortitas, 12 centímetros nada más. Y para que puedan más o menos tener una idea,
esta es la aguja gruesa antigua. La verde, que es la aguja de una jeringa, es más gruesa inclusive que la aguja de Raki, es capaz de introducirse por dentro de ella. O sea, si la de hipodérmica ya es delgada, esta es más delgada todavía, se entra dentro de la aguja. Y en relación a las antiguas, esta es pues una cañería misma. Pero aún así, por más delgadita que sea esta aguja, sigue siendo dolorosa. Siguen pinchando y gritando. ¿Por qué? Si se fijan, es de delgadita, bien blandita, se puede hasta romper inclusive. Su guía es peor, es más delgadita, se puede hacer hasta una L. La espalda, la piel de la zona lumbar es una parte muy sensible, bien delicada. Si ustedes nomás basta que hagan así por la espalda y van a erizar a cualquier persona, porque aparte de eso es bien sensible. ¿Quiénes no han saltado cuando les han tocado su espalda? A ver, saltan, a ver. Eh, por esa razón, las mamás que se están haciendo pinchar, les duele, porque por más de que sea delgada, sienten como si fuera gruesa. Y hay algunos médicos que dicen que se puede poner anestésico local en la espaldita antes de que venga la pinchada de esta aguja. Pero en la práctica, para que te pongan un anestésico local en la espalda, tienen que pincharte con una jeringa. Y la jeringa tiene esta aguja. Y esta es más delgada. O sea, en la práctica es mejor que te pinchen con la delgada que con la gruesa. Porque igual te va a hacer doble de esta. Entonces, directamente con la más delgadita. ¿Dudas sobre la aguja? Esta es la aguja de Raquídeo. Y esta otra que ven aquí es la aguja peridural, que es más gruesa. Las que quieren ir a la analgesia de parto para que no les duela, tienen que ir a esta. Las que se van a hacer una abdominoplastía para cirugía plástica, tienen que hacerse con esta gruesa. Las que van a ir a cirugías largas, prolongadas, de cadera, de rodilla, van con esta aguja, la peridural, la gruesa. Esta peridural es más gruesa, tiene rayitas, como si fuera una cebra. Cada rayita es 1 centímetro. 1 centímetro, 2, 3, 4. Estas rayitas nos sirven como una regla, porque cuando vamos pinchando la espalda podemos contar cuántos centímetros está introduciendo o descontar del total. Del total de centímetros que hay. 2, 4, 6, 8 centímetros. Si está perdido en la espalda 3 centímetros, aquí solamente se ven 3 centímetros, vamos a suponer que dentro de la espalda están 5 clavados, por descontando más. Si queda 1 centímetro afuera, 7 están adentro. Si 2 están adentro, 6 están afuera. O sea, podemos ir midiendo inclusive el espacio. Esta aguja es gruesa, tiene que ser gruesa porque por dentro tiene que poder entrar una manguerita llamada catéter. Y el catéter es el que se deja para una analgesia de parto y por esa manguerita es que se va haciendo el medicamento las 24 horas que dura el parto, el trabajo de parto. Entonces nuestra aguja de Raki es esta, delgadita, pero dolorosa. ¿Qué característica más tiene la aguja? Bueno, depende del calibre de la aguja, las complicaciones que haya. La principal complicación de la anestesia subaracnoidea es el dolor de cabeza, que han debido escuchar, la cefalea postpunción dural, se llama así, CPPD se abrevia, cefalea postpunción dural, y es inherente o directamente proporcional al calibre de la aguja y al número de punciones. Mientras más grueso como esta, mientras más grueso sea la aguja,
más posibilidad de dolor de cabeza vas a tener. Y mientras más delgado, menos posibilidades. Pero también depende del número de punciones. Si con la delgadita le pinchan 3 veces, es lo mismo que estarían pinchando con una gruesa, porque 3 agujeritos van a ustedes generar. Y por esos agujeritos filtra el líquido cefalorraquídeo y esa es la razón por la que te duele la cabeza 2 o 3 días después de tu cirugía. Otro insumo que se necesita es el medicamento. Y aquí voy a hacer una analogía. Cuando ustedes en un recipiente, en una botella, juntan agua y aceite, después de agitar y después de que ambos se homogenizan, los dejan en reposo y el agua y el aceite se separan. ¿Sí o no? Uno se va a ir hacia abajo y otro se va a ir hacia arriba. ¿Cuál se va hacia abajo en el agua y aceite? Carla. La y el aceite se va hacia arriba. Ya. El aceite va arriba y el agua está abajo. O sea, estamos viendo que entre estas dos sustancias líquidas, una un poco más densa que la otra, hay peso. Uno es más pesado que el otro y el más pesado tiende a ir hacia abajo por gravedad. Lo mismo pasa con el medicamento anestésico. El medicamento anestésico, que en Bolivia el único que existe es la bupivacaína, en otros lados hay la lidocaína, la mepivacaína, la ropi, pero en Bolivia solamente la bupivacaína tiene que ser pesado. Por eso en la cajita ya viene bupivacaína pesado. Bupivacaína pesado. Si dice pesado, estamos hablando de un medicamento que es más pesado que el líquido cefalorraquídeo y por tal razón tiende por gravedad ir hacia abajo. La densidad del líquido cefalorraquídeo es de 1030 y la del anestésico es de 1040. Eso lo hace más pesado. Hay que aclarar de que al hablar pesado no estamos haciendo mención a ningún metal pesado como preguntaron en el anterior grupo. Estamos hablando de que es más pesado que el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué lo hace pesado al medicamento? Que se combine con glucosa, dextrosa. La combinación con glucosa hace que este medicamento sea más pesado que el líquido. Si ustedes ven, esa es la ampollita que se utiliza para hacer la anestesia suprarrenal. Neocaína es el nombre comercial, pero ya viene en letras rojas pesada. Su genérico es clorhidrato de bupivacaína. Y ahí abajito dice al 0,5%, que como ya ustedes han visto los porcentajes, ¿cómo se convierte esto? 0,5%. Por 10, doctor. ¿Cuánto sería? 50. 0,5 por 10 no es 50. 5. 5. Es 5. Ya, entonces, si ustedes ven más abajito, dice 5 miligramos por ml. De ahí sale ese 5. Y más abajo dice que tiene 4 ml. Entonces, ¿cuánto habrá en la ampolla? 20, doctor. 20. Entonces, en esta ampollita hay 20 miligramitos de anestésico. Las dosis estandarizadas, más o menos, para una cesárea va entre 8 a 10